Escucha esto. Los Ángeles, 21 de febrero de 1990. Dos tipos suben al escenario del Shrine Auditorium, rastas largas, chamarras llamativas y la sonrisa de quienes creen que se acaban de comer el mundo. Milli Vanilli. La academia acaba de anunciarles que ganaron el Grammy a Mejor Artista Nuevo. Levantan el trofeo dorado, agradecen a Dios, a sus madres, a la música. El teatro entero aplaude de pie. Nadie en esa sala sabe que ninguno de los dos ha cantado una sola nota de la pista que los hizo famosos. Y lo más loco, un periodista de Nueva York ya tiene esa historia escrita y guardada en un cajón desde hace 2 meses. 9 meses después de esa noche, Rob Pilatus y Fab Morvan van a estar devolviendo ese mismo premio frente a 100 reporteros, con uno de ellos soltando que hicieron un pacto con el diablo. Esta es la historia de cómo se armó semejante farsa, quién la diseñó desde la sombra e intentó reventarla antes de tiempo y por qué. Cuando todo se vino abajo, los únicos que pagaron los platos rotos fueron los dos que menos control tenían. Esto es Milli Vanilli. Rob Pilatus nace en Nueva York en 1965, hijo de un soldado estadounidense y una madre alemana que trabajaba en clubes nocturnos de Múnich. Aunque ninguno de los dos se queda con él. Creció en Baviera entre orfanatos y hogares de acogida, adaptándose constantemente a nuevos apellidos, casas e idiomas. Con una piel que destacaba demasiado para un barrio alemán de los 70, aprende rápido una regla de supervivencia. En la calle, nadie te pregunta de dónde vienes si te mueves mejor que los demás. Y así, el breakdance se vuelve su vía de escape. A miles de kilómetros, en la isla de Guadalupe, nace Fabrice Morvan un año más tarde. De niño se muda con su familia a Miami y después a París. Llega a ser gimnasta y trampolinista de competencia, hasta que una mala caída le lastima el cuello y le cierra esa puerta para siempre. Se refugia en el baile de la misma forma que Rob, sin conocerlo todavía, armando cada uno por su cuenta la misma coraza contra entornos que no estaban pensados para ellos. Se cruzan en Múnich a mediados de los 80, en un seminario de baile, dos jóvenes negros creciendo en países europeos donde eso, por sí solo, ya los convertía en rarezas constantes. Se reconocen de inmediato, empiezan a bailar juntos en clubes nocturnos, modelando y colarse como bailarines de apoyo en videoclips en Eurovisión, buscando cualquier rendija que los acerque a un escenario propio. Graban una maqueta que no logra nada, viven al día y a veces pasan días enteros casi sin comer. Aún así siguen insistiendo porque la alternativa es regresar a la nada de la que salieron. Frank Farian no es un productor cualquiera ni un improvisado. Una década antes ya había fabricado Boney M, un grupo disco de éxito mundial armado con la misma fórmula que está a punto de repetir. Una cara para el escenario, otra voz, la suya propia, de hecho, para el estudio. Farian ya sabe, con evidencia de sobra, que el público compra primero una imagen y solo después, si acaso, un sonido. En 1988 tiene una canción terminada, grabada con cantantes de sesión en Alemania. Brad Howell en la voz principal, Charles Shaw, veterano del ejército estadounidense, en el rap, las hermanas Jody y Linda Rocco en los coros. El problema es que ninguno de ellos tiene, según su propio criterio comercial, el aspecto que necesita para vender ese disco en MTV. Requiere una portada más que una nómina de estudio. Ahí es donde entran Rob y Fab, altos, con estilo, con esas trenzas largas que llamaban la atención de inmediato. Farian los contrata por $4 miserables $1,000 a cada uno, solo para poner la cara. En teoría, el contrato decía que ellos debían grabar sus voces. En la práctica, Farian grababa las pistas a medianoche con los verdaderos cantantes. A Rob y Fab solo les quedaba memorizarse cada respiro, gesto y letra para clavar el playback ante el público. Los convencieron de firmar con la promesa barata de que cantarían en el segundo disco. Y ellos, desesperados por creerlo, aceptaron sin rechistar. El disco salió en Europa como All or Nothing y en Estados Unidos, con el orden cambiado bajo el nombre de Girl You Know It's True. El sencillo se metió al Billboard Hot 100 y se atornilló ahí durante 26 semanas hasta rozar el número 1. El álbum terminó acumulando 6 discos de platino solo en Estados Unidos y más de 7 millones de copias vendidas en todo el planeta. No importaba a dónde fueras en 1989. La canción te terminaba acorralando. De la noche a la mañana, Rob y Fab se volvieron los reyes indiscutibles de MTV.
baile, sesiones de fotos, entrevistas a medianoche y un ego que empezó a inflarse al mismo ritmo que las ventas. Rob le soltaba a la revista Time que eran más talentosos que los Beatles o que los Rolling Stones, y se comparaba con Elvis sin asomo de vergüenza. A la disquera le encantaba el circo porque las cajas registradoras no paraban de sonar, y ellos dos se dejaron llevar por el espejismo. El problema era que cuanto más gigante se volvía el fenómeno, más pesada se ponía la farsa. Cada entrevista era una prueba de supervivencia mental. Cuidar las palabras, fingir asombro ante preguntas sobre el estudio de grabación y sonreír cuando algún reportero mencionaba su peculiar forma de cantar. Nadie los había preparado para sostener una mentira a escala mundial frente a millones de personas. Lo que iba a ser un empujón temporal para abrirse puertas, terminó convirtiéndose en una trampa de la que ya no sabían cómo escapar. Todo este castillo de naipes empezó a tambalearse mucho antes de la noche de los premios, y lo hizo en dos momentos clave. El primero ocurrió el 21 de julio de 1989, en un concierto del club MTV Tour en Connecticut, ante 80,000 personas. Arrancaron a cantar y de pronto la pista falló. El coro se quedó trabado en un bucle infinito que repetía la misma frase una y otra vez sin parar. Rob se quedó petrificado un segundo y terminó huyendo despavorido del escenario. Aunque la gente apenas lo notó y siguió bailando, él supo en ese instante que el secreto tenía fecha de caducidad. 5 meses después, en diciembre de ese año, la vía de agua se hizo insostenible para Farian. Charles Shaw, la voz real detrás de los raps del disco, se cansó de estar en las sombras y soltó toda la verdad a un periodista del New York Newsday, confirmando con pelos y señales que Rob y Fab jamás habían grabado una sola línea. Para apagar el incendio, Farian soltó $150,000 para comprar el silencio de Shaw y obligarlo a retractarse públicamente, mientras metía a otro cantante de sesión sin que nadie afuera dijera nada. La prensa lo descartó como el berrinche de un músico celoso, y el tema se enfrió rápido. 2 meses después, con el peligro supuestamente sepultado, los dos bailarines subieron a recoger su Grammy como si nada hubiera pasado. El 15 de noviembre de 1990, Frank Farian se cansó de especulaciones y llamó a una conferencia de prensa para ventilar todo lo que llevaba 2 años escondiendo. Rob y Fab jamás habían cantado una sola nota en el disco. Las voces reales eran las de Howell, Davis, Shaw y las hermanas Rocco. Para rematar, los despidió públicamente, intentando hacer creer que el fraude había sido una travesura exclusiva de ellos y no un negocio redondo que él mismo había ideado desde cero. El escándalo estalló a nivel global en cuestión de horas. En Arista Records, el sello discográfico, salieron a decir que ni su presidente Clive Davis ni nadie más sabían nada del engaño. Pero Rob y Fab decidieron no quedarse callados. Montaron su propia conferencia ante más de 100 reporteros, pusieron el Grammy sobre la mesa y soltaron la frase que los marcaría para siempre. Afirmaron que habían hecho un pacto con el diablo y señalaron directamente a los ejecutivos del sello por estar al tanto de todo desde el primer día. El sello volvió a lavarse las manos con otro comunicado, y pocos días después, la Academia de Grabación tomó una decisión inédita en su historia. Les quitó el Grammy. Milli Vanilli pasó de la gloria a entrar en los libros de récords por el mayor fraude de la industria musical. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente injusta. Aquel proyecto había generado más de $300 millones, manteniendo a flote carreras de ejecutivos y las finanzas de una disquera entera. Sin embargo, cuando todo se derrumbó, los únicos rostros señalados en cada programa de chistes y en cada portada fueron los de Rob y Fab. Farian siguió produciendo discos tranquilamente. Los cantantes de sesión volvieron al anonimato sin mayores consecuencias, y el sello corporativo sobrevivió sin un solo rasguño serio. Mientras tanto, Rob y Fab se quedaron sin crédito, sin carrera y con un país entero burlándose de ellos como si la estafa hubiera surgido de su propia imaginación. Por si fuera poco, las tiendas empezaron a devolver el dinero a cualquiera que exigiera un reembolso por el disco, y llovieron demandas colectivas contra la disquera por publicidad engañosa. El nombre Milli Vanilli se transformó automáticamente en el diccionario popular como el sinónimo supremo del fraude. Aún así, intentaron rescatar algo de dignidad. En 1992 sacaron un álbum con sus propias voces bajo el nombre de Rob y Fab, pero nadie quiso escucharlo. El público ya los había condenado de antemano. La vida de Rob entró en una espiral destructiva de adicciones que empeoraba con los años, mientras Fab trataba de sostener los pedazos rotos.
En 1998 intentaron un último regreso con un nuevo disco, pero la tragedia se adelantó. El 2 de abril de 1998, en la víspera de la gira, encontraron a Rob Pilatus muerto en una habitación de hotel en Alemania por una sobredosis accidental. Tenía apenas 33 años. Fab Morvan sigue adelante, cantando con su propia voz y contando esta historia cada vez que se lo piden. Recuperó los derechos del nombre Milli Vanilli y ha defendido una misma verdad durante décadas. Ellos jamás inventaron la mentira. Solo fueron los rostros que alguien más eligió sacrificar cuando las piezas dejaron de encajar. Con los años, la cultura pop empezó a ver las cosas de otra manera. Documentales recientes y películas biográficas han devuelto el foco al lugar correcto, mostrando a Rob y a los suyos no como los grandes villanos de un timo, sino como dos jóvenes empobrecidos, a los que un productor sin escrúpulos casó en el momento exacto en que harían cualquier cosa con tal de dejar de ser invisibles. Hoy, en una época donde el playback y las voces manipuladas en un concierto ya no sorprenden a nadie, la cacería contra Milli Vanilli parece casi exagerada, pero el costo real lo pagaron dos personas. Rob Pilatus se fue sin ver ese cambio de perspectiva, cargando con el peso entero de un engaño que nunca diseñó. Y Fab se convirtió en el testigo obligado de que detrás del chiste fácil y el escándalo archivado hubo talento real, ilusión genuina y una industria dispuesta a devorarlo todo a cambio de un cheque.